Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, la intención de este video es retroalimentar el tema que estamos viendo y que queden claros algunos conceptos que son importantes para el desarrollo de su proyecto final. El tema es la entrevista, forma de recuperar la información obtenida por medio de las entrevistas. Primero tenemos que tener claro qué es una entrevista. La entrevista es una técnica cualitativa de recolección de datos con la cual el investigador, denominado entrevistador, pretende obtener información relevante del sujeto entrevistado de manera directa. Consiste en un proceso de comunicación realizado normalmente por dos personas, el entrevistado y el entrevistador, aunque puede aplicarse a más de dos. Esta se le llama entrevista grupal. La entrevista suele ser una conversación formal a través de la cual el investigador es quien toma la iniciativa, ya que él es quien realiza las preguntas en todo momento. Sin embargo, el protagonista pues siempre va a ser el entrevistado. Existen diferentes tipos de entrevista, tres de ellas que son muy importantes. Estas van a ser en función de su estructura interna y según los motivos y los objetivos del entrevistador. Tenemos la entrevista estructurada o planificada, que sigue un orden de preguntas muy estricto con el fin de restar libertad de réplica o para dar la oportunidad al que el entrevistado se salga del guión o se salga del contexto. Son preguntas que nada más van a tener una respuesta muy corta y no van a poder argumentar. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de entrevista. Tenemos la entrevista semiestructurada o semilibre. Tiene como objeto conocer o abastar una problemática determinada a partir de un guión predeterminado. En este caso, se tiene más libertad de desarrollo. A partir de las respuestas del entrevistado se enlazan otros temas no previstos en la entrevista. Como podemos observar, aquí en este ejemplo tenemos un objetivo particular para la entrevista y las preguntas son abiertas. Es por eso por lo que se realizan estas preguntas con el fin de dar la oportunidad al entrevistado de expresar sus ideas y obtener una información más completa y precisa. Por último tenemos la entrevista no estructurada o libre. Tiene como finalidad obtener datos en un área desconocida, que puede ser de gran interés para el público o para la investigación. Dan un margen de libertad muy amplio al entrevistado, dando que ésta se construye a medida que el sujeto responde. Por consiguiente, este tipo de entrevistas solo suelen tener un guión previo. Solo se prepara el por qué se le quiere hacer la entrevista. Bien, el entrevistador es la persona, obvio, importante para este ejercicio. ¿Cómo tiene que ser la actitud del entrevistador ante esta práctica? Bien, el entrevistador debe seguir dos pautas principales. Primeramente, documentarse, lo mejor que pueda, evitar quedarse en blanco y saber en todo momento de qué habla el entrevistado. Es muy importante que si vas a hacer una entrevista sobre algún tema en específico, pues que te documentes o investigues sobre ese tema, porque también pueden surgir preguntas por parte del entrevistado o argumentos que a lo mejor a ti te pueden causar alguna incomodidad al quedarte callado y no saber cómo seguir, o inclusive qué puedes preguntar más sobre ese tema si es que no lo conoces. Por eso es muy importante estar bien documentado. Respetar los puntos de vista del entrevistado, adoptando una actitud imparcial y abierta frente a las ideas que exponga. Además, siempre mostrar interés por la persona entrevistada. De lo contrario, esta persona pues se va a sentir incómoda e insegura al momento de estar respondiendo a las preguntas que tú como entrevistado haces. No interponer su ideología, sus sentimientos o sus propios prejuicios en la entrevista. Acuérdense que todo eso tiene que ser completamente objetivo. Analizar el contenido de la entrevista de la manera más racional y analítica posible. Mantener el control de la entrevista en todo momento para cumplir con los objetivos marcados previamente y conseguir la información relevante. ¿Cómo podemos recuperar la información una vez que nosotros ya hicimos la entrevista? Cuando hacemos una entrevista y queremos recuperar la información de la misma,
acudimos a 3 herramientas básicas: la cita textual, la paráfrasis y el resumen. Estos conceptos ustedes ya los conocen porque ya los hemos trabajado en otros temas anteriores, como la mesa redonda o la investigación de un tema de interés. La cita textual es la transcripción palabra por palabra de lo dicho por el entrevistado. Este tipo de texto debe colocarse entre comillas. La paráfrasis es la explicación con nuestras propias palabras de las declaraciones del entrevistado, y el resumen, que expone brevemente los datos que proporciona el autor, así como su opinión. Para preparar el reporte final es necesario que organices el contenido y cuides la ortografía de lo que redactes. Recuerda que una coma o un acento puede cambiar todo nuestro texto. En las entrevistas, los signos de puntuación más utilizados son los guiones, las comillas, los paréntesis y los signos de interrogación y de admiración. Los guiones largos también se utilizan para hacer acotaciones. En caso de que sean varios los entrevistadores, es mejor usar otro recurso. Finalmente, si decides citar textualmente las palabras del entrevistado y utilizar comillas, cuida que tus citas no rebasen las 5 líneas, ya que en fragmentos más extensos lo correcto es colocarlo aparte con sangría y sin comillas. Puedes utilizar estos recursos en tu reporte de entrevista y no olvides revisar bien tu ortografía. Pues bien, chicos, esto es una pequeña retroalimentación de lo que hemos estado viendo, pero es importante que los conceptos queden bien claros para que tú sepas cómo realizar esa entrevista. Vamos a estar haciendo algunas actividades en la plataforma de Classroom como tareas para que tú te vayas identificando con esta práctica, con este ejercicio, porque tu proyecto final va a ser realizar una entrevista. En este caso, pues bueno, yo creo que vamos a tener que hacerla en casita, pero con las características y con los elementos que nos piden para cumplir con el proyecto y con la conclusión de nuestro tema. Pues espero que tengan un excelente día y cuídense mucho, los extraño mucho y nos estamos viendo pronto.